Welcome to the First Podcast, a podcast of First Baptist Church Lake Butler, where the pastors gather to encourage and equip our church to engage the world with the gospel of Jesus Christ. Hello and welcome to this episode of the First Podcast. We get to focus on that last phrase of our intro. We are seeking to be the people who engage the world with the gospel of Jesus Christ. And to do that, we've got some special friends with us, don't we, Jason? Yes, we just concluded the True Church Conference, and with that's part of Anchored in Truth's Missions Conference. Mm-hmm. And over the past couple of years, we have gotten to bring some of our missions partners home with us. And today we have Igor Diaz Ramos from Spain, and we have Pastor Edison. And Pastor Edison is so new to me, I don't even know his last name. Flores Zapata. Edison Flores Zapato? All right. Which that kind of keeps us in on what we're going to talk about today. Our folks have been introduced to Igor, and Pastor Juan and Carlos are with us. They were with us on the podcast last year, but we have not got to introduce you to Pastor Edison from Colombia. So we're going to spend some time today just interviewing him and letting our folks and others who listen to the podcast give them an opportunity to get to know Pastor Edison better. So I have to apologize to Jonathan. We are taking the mic away from him somewhat today, but he might chime in and ask some questions as well. But let's just start with asking Pastor Edison where he's from or where he was born, where he grew up. Ok, bueno, mi nombre es Edison Flores. Por la gracia de Dios soy pastor en una ciudad que se llama Santa Marta. For God's grace, my name is Pastor Edson Flores, and by God's grace, I'm pastoring a church in Santa Marta, Colombia. Santa Marta queda en la costa, o sea que ahí hay playas bonitas ahí en Santa Marta. Santa Marta is a coastland, is a beautiful beach. Y yo nací en un lugar muy cerca de Santa Marta, a 30 minutos. I was born in 30 minutes from Santa Marta. Así que ahí estoy en Santa Marta. Santa Marta's near the coast? Yes. Okay, so I'm feeling like maybe I need to come visit Pastor Edison, do a little ministry there. Claro que sí, estás invitado. Is it a really beautiful place? Es realmente muy bonito. Bueno, sería bueno visitarlo primero, ¿no? Porque uno puede decir varias cosas, pero pues la gente necesita ir y darse cuenta. I could say that it's very beautiful, but I want you to come and see the place first, and not say you are saying something that I don't like it. Gotcha. And just for our listeners as well, Pastor Edison doesn't speak really hardly any English, so we brought Pastor Igor in to interpret for him today. All right, so does he have a wife, kids? Sí, mi esposa se llama Meredith y tengo dos hijos. Meredith. My wife is Madeline, and I have two kids. Tengo una hija que se llama Sofía, tiene 21 años, y Evans, que tiene 17 años. Sophia has 21 years, 21. And Evan is 17 years old. Sí, y bueno, estoy casado con Meredith hace 22 años. I'm married for 22 years. All right. What does his wife do? What do the kids do? Mi hija está estudiando en la universidad. Tiene 6 semestres de negocios internacionales. My daughter is studying business in the 6 semesters in the university, in the school. Y mi hijo está en secundaria, está en 10º grado. Le hace falta un año para terminar la secundaria. And my son is almost finishing the high school to go to the university. How do you call here the last? High school. The high school, right? Sí. High school. Sí. Mi esposa pues está en casa ayudándonos y sirviendo pues en la casa. Y en la iglesia le encanta servir haciendo el café para los hermanos. Y so my wife es una hermana muy servidora. Is at home, take care of home, and she loves to do the coffee at the church. So she's always cooking and serving others in the church. So does Colombia have the best coffee in the world? Colombia tiene el mejor café del mundo, ¿no? Bueno, eso dicen. Algunos dicen que no, pero sí, Colombia tiene buen café. For sure. Sí. Colombia has a very good coffee. Yeah. Maybe the best. Do all of the
children go to public schools there? What's the school system like? Sí, la mayoría van a escuela pública, pero algunas familias prefieren buscar un colegio privado que pronto pueda tener quizás de pronto una educación con mejores principios, ¿verdad? Sí, por lo menos mis hijos han estudiado en escuelas cristianas. Yeah, most of the children went to go to this public school, but some kind of people who can afford private school, they put in that. So his children went to the Christian school in Colombia. They were able to send them to the Christian school. Have families started homeschooling in Colombia, or is that not really something that's... ¿Algunas familias empezaron a hacer homeschooling, escuela en casa en Colombia? Bueno, es algo nuevo que estamos conociendo en Colombia, pero como no sabemos, ¿verdad?, mucho acerca del tema, entonces es escaso que algunas familias de pronto decidan hacer escuela en casa. Pero sí hay algunas familias que he escuchado que it's something hacen very eso. new, so he doesn't know much about this, but some families start to do homeschooling, but it's something very, very new. So he needs to know more about it, but it's not a big thing today in Colombia. Yeah. So tell us what life was like growing up as parents, what was home life like, and then just kind of transition into how he came to know the Lord. Ok, sí. Bueno, yo nací en un hogar bastante vulnerable, un hogar pobre. I was born in a poor family. Mi papá nos abandonó cuando yo era un bebé, tenía 3 meses de nacido, me dice mi mamá. I was 3 months old when my father abandoned home. Así que mi mamá le tocó trabajar mucho para sacarnos adelante. I was raised just by my mother. She had to work very hard to support her family. Mi hermano mayor y yo pues nacimos sin esa figura paterna y tuvimos algunos problemas emocionales que, verdad, de pronto uno como que dice, no tengo problemas emocionales, pero cuando se enfrentaba a ciertas situaciones era parte de la carencia de no tener una figura paterna. My old brother and we had a lot of issues, emotional issues, do not have this reference as a father in front of us. So we had a lot of issues, emotional issues, because of that. Sometimes we can deny to not have emotional problem, struggle, but we had a lot to not have a father with us during. Mi mamá fue la primera que, bueno, el Señor llamó y ella conoció de Cristo y ella siempre nos invitaba y nos predicaba el Evangelio. So our mother was the first one that God saved. So she was the reference. So the Lord called her first and then we just following her. Sí, mi hermano mayor, que mi mamá pues nos crió a los dos, mi hermano mayor y a mí. Lamentablemente a mi hermano mayor en esa búsqueda de salir adelante se metió en negocios que no eran buenos y a mi hermano lo asesinaron. And so his oldest brother tried to work hard to help the family, but he went to a bad workers and he got killed. Y eso marcó fuertemente pues a la familia, ¿no? O sea, this was fue algo a shock trágico for the family because he was trying to work hard, but in the bad business in Colombia. So this was a tragic for our family. Sí, en mi caso, yo veía el ejemplo de mi mamá y yo decía, bueno, yo quisiera ayudar a mi mamá, ser como que, bueno, voy a seguir el camino pues también del Señor y Dios fue el que me fue guiando y comencé a visitar la iglesia donde iba mi mamá. So for me, I was always looking for my mom, her example, how she walk, and not like my brothers, but like to follow my mom. And she loved the Lord, so I need to love the Lord as well. So I followed her and start to go to the church with her. Logré terminar mis estudios de secundaria, pero como no tenía la facilidad económica para poder entrar a la universidad, entonces me fui a prestar el servicio militar. Yeah, so he finished high school, but he didn't have money to go to the university, so he went to the military service.
Sí, cuando regresé, por la providencia de Dios, en ese tiempo, noviembre, diciembre del año 2002 aproximadamente, regresé a la iglesia otra vez, a donde asistía mi mamá, a una reunión de oración. So when I finished in military service, Un año de servicio militar. after 1 year of military service, I come back home with my mom, my mother, and went to the same church as she was attending in the Wednesday prayer meeting. Sí, cuando regresé, entonces mi mamá comenzó a insistirme más que regresara a la iglesia, que le pidiera al Señor que me guiara, ¿verdad? Que era lo que yo iba a hacer en la vida. Y So in that time, my mother started to ask me, you need to come to the church and ask that Jesus can save your soul, and you need to look him off deeply for Jesus. sí, y ese tiempo era un tiempo de vacaciones y entonces ellos tenían reuniones de oración a las 5 de la mañana todos los días. So that was vacation time, and that church had a prayer meeting at 5 a.m. in the morning, and it was vacation time. Y mi mamá me insistía que fuera a la iglesia temprano y And my mother was inviting me, you have to come 5 in the morning to Pero the church. un primo que también estaba asistiendo a la iglesia comenzó a persuadirme y de alguna manera como a levantarme el ego de que, pero si tú estuviste en el servicio militar y te levantabas muy temprano, ¿por qué no eres capaz de ir a la iglesia a las 5? So my cousin started to say, if you were in this military service, the 5 in the morning is not a problem for you. So he was, helping him, encouraging him. You can do it. Así que eso me motivó como que, bueno, sí, yo voy a acompañarlos otra vez a las 5. So he starts attending at 5 in the morning that meeting. And Así que fui a la iglesia esa mañana a las 5 de la mañana y por la gracia de Dios, desde ese día hasta ahora, el Señor me ha tenido. so Sí, he he started podido perseverar. attending the church that morning. And since that morning, God saved him until today. He never abandoned the church. Sí, estuve durante todos esos 2 meses de noviembre y diciembre yendo a las 5 de la mañana. Ahí conocí a mi esposa. During 2 months, he was attending in the 5 in the morning. That meeting, in that meeting, he met his wife now. Oh, really? In that Sí, prayer y ese tiempo de oración realmente fue muy significativo para mí, para mi familia. was a very significant time for him, for his family, that 5 in the morning prayer meeting. Porque el Señor me consoló, me dio obviamente aliento para seguir adelante y perseverar. The Lord comfort my soul and give me strength to continue living Y me that time. orientó, ¿no?, a poder servir al Señor. And give me orientation, guidance through that time of prayer meeting. So how old was he at that time? Como 22 años. 22 years old. So how did the Lord begin to guide his life at that point? Sí, fue interesante porque yo comienzo a asistir a la iglesia después de esos 2 meses de estar asistiendo a la reunión de oración. So after 2 months attending that prayer meeting, Y estaba en la búsqueda de si iba a estudiar, iba a trabajar, qué iba a hacer con mi vida, ¿no? so I was tenía mucha concerning dirección. what to do with my life, but he was looking for what to do next during the 2 months. Así que como tenía tiempo, entonces el Señor me permitió poder a participar en todo lo que hacía la iglesia. Entonces, como tenía el tiempo, So how was the vacation time? He had a time to do everything, so we start to participate in everything the church was doing during that time. entonces estuve en reuniones de oración, reuniones juveniles, todo lo que hacía la iglesia, yo estaba ahí involucrado. So he was attending every meeting that the church had during that time, youth group, every ministry he was start to be involved in. Sí, pasaron algunos meses, como a 4 meses de estar ahí en la iglesia y empezaron a ser discipulados. Y bueno, yo estaba ahí también en el discipulado. Y luego, ¿qué hay que hacer? No, que tienes que realmente confesar al Señor y tienes que bautizarte. ¿Tú has creído? Claro, yo he creído en el Señor.
Me bauticé. So after 4 months in the church, they said they start discipleship him, and he said, "What I need to do more? Well, now you need to get baptized." So yes, let's do it. Everything they said him to do, he did. Yeah. Y conseguía quizás como trabajos de medio tiempo, cosas que podía hacer, pero estaba involucrado en todo lo que tenía que ver con la iglesia. Así que después de haberme bautizado, surgió la idea de poder ir a una escuela de misiones. So he started to work just have time to be more involved another time in the church. And during that time appeared opportunity to go to missions trips. Entonces fui a la escuela de misiones, no cumplía con los requisitos porque tenía que tener una antigüedad en la iglesia, tenía que ser un líder en la iglesia, pero la iglesia no tenía quien enviara. So he started to go to the mission school in that church, but he didn't have what they ask, like experience in the church for a long time. So he didn't have that, but the church didn't have anything to send to a mission trip. Just him was the only guy. Entonces, como la iglesia no tenía quien enviar, y yo fui el único que dije, yo estoy disponible, yo puedo ir. But during a long time, he was said, "I am the only guy here. I can go." But they were looking for somebody else, and he was the only guy during the... Entonces fue un tiempo, todo lo que el Señor me ha permitido hacer ha sido dentro del contexto de la iglesia. Entonces fui a la escuela de misiones, regresé a apoyar esa iglesia. Pero luego, después de estar apoyando la iglesia, conocí a un pastor que fue el que me habló de la reforma. So during that time, I did the mission school, and then I come back to the church. After that, they didn't send me, even though I was the only guy. And then I come back, start to involucrate more in the church, doing a lot of things in the church. And I met another guy, reform guy. Okay. During that time. Okay. So basically he was just very zealous and growing rapidly. They were looking to send someone to mission school, but maybe someone who'd been saved a little bit longer, but he just ended up going to school anyway. And then he just stays very active in his local church, and then he meets a reformed brother. All right, let's go from there. Sí, una vez que conocí a este hermano, que fue el primero que me habló de la reforma, él me empezó a hablar de teología, pero yo realmente no sabía que era teología. So that reform friend and brother, he started to talk with me about theology, and I always ask him, what is that? What that means? I'm concerned about missions and other things, not theology. So he started to talk with me about Entonces theology. él empieza a decirme, no, mira, la teología es el estudio acerca de Dios, tú tienes que conocer más a Dios para que puedas ser un obrero. Me comienza a citar la palabra. So he started to taught me what it means theology, studying about God. If you want to go to mission, you need to know about God. And so he started to taught me in that time who is God. Entonces yo estaba involucrado en la práctica, en la predicación, servicio juvenil, en muchas cosas, pero no tenía formación teológica. So I was involved preaching, helping youth group, but I didn't have, degree in theology. I didn't know anything about that. Yeah, that happens here in the States as well. And I had that experience also. Esto pasa aquí en los Estados Unidos también. El pastor tiene experiencia con Sí, claro. Así es. Bueno, pero después de eso, el pastor de la iglesia donde yo asistía no estaba de acuerdo en que yo saliera a estudiar teología, ¿no? So that time my pastor was not agree that I was studying theology. Mm-hmm. Porque se tenía una idea de que las personas que estudian teología, que conocen mucho, luego se convierten en personas como frías y apáticas. Yeah, the idea is that if you are studying theology, you're going to be cold. You are not. The Holy Spirit will not be with you. So that was the concern of the pastor. Pero bueno, finalmente los líderes de la iglesia estuvieron de acuerdo en que yo saliera para ir a estudiar. Y el Señor entonces me permite poder estudiar teología. Estudié por 4 años. En una iniciativa de unos misioneros que estaban llegando a Colombia y pude estudiar teología por 4 años. So, by God's grace, the leaders of the church was agreed that I could study for 4 years.
So he went to the seminary that was just starting, the Reformed Seminary in Colombia. He was able to study there for 4 years. Este seminario tenía dentro de su visión, la idea era tener estudiantes, ¿verdad? Que obviamente conocieran la teología, pero al mismo tiempo hicieran una obra práctica. So yeah, that seminary in that time, they was not just teaching the class, but they thought they couldn't send practical these seminaries people to a place to apply what they were studying. Así que yo empiezo a medida que estaba estudiando, estaba también sirviendo en una iglesia local. So at the same time he was studied and ministering in a local church. Uh-huh. Sí, y después ya de estar como por algunos 3-4 años en esa iglesia, entonces la iglesia en general comienza como a hablar y a comentar de que, oye, Edison, nosotros lo vemos que parece que Dios lo está llamando, ¿no?, a ser un pastor, y comienzan como a pensar en tratar de plantar una nueva iglesia. So during that 4 years that I was studying and serving in the local church, they start to say, oh, Edson could plant in a church. He has a calling. We can see God's calling in his life during that 4 years. His local church recognized that, or the seminary? No, la iglesia local. The church, the local church. And was that the church that he was converted in, or was that the Reformed church? No. La iglesia donde me convertí era una iglesia carismática, pero la iglesia que conocí por medio del seminario, esa iglesia fue la que me apoyó para estudiar en el seminario y hacer la obra práctica ahí mismo. Was the local church that during the seminary they recognized him, was not the church that he got saved. Okay. Was another one, because that one was a charismatic or church. Okay. But was the one he was practical what he was learning during the seminary. Mm-hmm. Okay, good. And so they wanted to send him out to plant a church. So, go from there. Então aquela iglesia quería enviarte a ti para plantar otra iglesia. Sí, claro. La iglesia donde estaba sirviendo, ¿verdad? Esa iglesia, surge la idea de plantar una nueva iglesia, pero la iglesia local no tenía los recursos necesarios para enviarme a plantar una iglesia. So that church, that local church, they want to send me to plant another church, but they didn't have the resource to send me to plant another church. They had a desire, they want to send me, but not the resource to send me. Sí, pero bueno, el Señor trajo convicción a mi corazón. Algunos líderes me animaron pues a que iniciara, a ver qué pasaba, y bueno, iniciamos el trabajo de la plantación de la iglesia junto con mi familia, o sea, mi esposa y mis 2 hijos. Y se fueron añadiendo algunas personas y bueno, por la gracia de Dios hoy tenemos la iglesia reformada de Calvary, que es la iglesia que el Señor me permitió plantar, y en la iglesia en la que estoy sirviendo actualmente. So the church didn't have the resource, but the Lord put it in my heart to start the church, even though without resource. Mm-hmm. Just to start with my family, my wife, 2 kids, and just building them with a few people. And we just start there, and that is our local church right now, Calvary. Mm-hmm. Where did they meet at when they started? Cuando vosotros comenzaron, ¿dónde comenzaron a reunirse? ¿En tu casa? ¿Dónde? Bueno, realmente yo veo el resultado, lo que el Señor ha hecho a través de la iglesia Calvary, y es como, bueno, si el Señor, ¿verdad?, con todo lo que el Señor ha hecho, estuviera confirmando bueno, el llamado que Él me ha hecho, porque yo vengo de una familia pobre y Él ahora me ha permitido poder servir en comunidades pobres, pero también recibí una educación teológica y tenemos un énfasis en poder capacitar a pastores y líderes, pero también el énfasis de poder plantar nuevas iglesias también, ¿no? Pero aquella iglesia que tú comenzaste a plantar, ¿comenzó dónde? Sí, la iglesia comenzó en un lugar bastante vulnerable, ¿no? Un lugar vulnerable. No en tu casa. No en mi casa. Hacíamos las reuniones debajo de árboles de mango, no sé, como... Uh-huh. Era al aire libre, no teníamos una edificación. Yeah, so we start to plant a church under trees in the parking.
in the parks. So we were poor people planting a church outside. We have, a church outside in the parking. Sí, la idea, íbamos una vez a la semana, llevábamos una bocina, un parlante, y yo predicaba al aire libre ahí debajo de unos árboles de mango, pero los primeros que comenzaron a llegar fueron niños ahí a la iglesia, porque era un sector bastante vulnerable. So once per week, we went to that same park, and I was preaching, and under the mango trees, but our first attendance was kids. The children start to come in, and he was preaching like a microphone and a small megaphone, so people couldn't listen at distance. They still meeting under the trees? No. Ahora las personas ven la edificación, ven el lugar donde estamos ahora. La gente dice, wow, pero qué lugar bonito, pero obviamente no conocen la historia, ¿no? Que empezamos a congregarnos debajo de árboles de mango. Luego se nos permitió alquilar una casa también, que el patio tenía árboles de mango también. So they start under the mango trees, and then after a long time, they couldn't rent the house, and that house has mango trees in that house, and they were concerned where we need to do the meeting, Es interesante porque a veces cuando había muchos mangos y estaban predicando, los mangos maduros caían y la gente se asustaba, ¿no? So during sometimes the mango, they got the time to eat, and then some mango fell down in their heads, They pay attention, the mango is gonna break your head. So today he was saying that most of the people in the church doesn't realize how was the beginning of the church. Yeah. They didn't realize that. So when did you guys get a building to actually meet in? Sí, en el edificio donde estamos actualmente tenemos 7 años. 7 years ago. 7 años de estar ahí reunidos, y ha sido pues un proceso pues también para ir construyendo poco a poco. Como es un lugar, no es muy grande, entonces nos ha tocado ir construyendo hacia arriba. So they got that field, the land that they were building little by little what they have now. Okay. It's not too big, but they were their own hands. They couldn't build the building where they are meeting today. Sí. What's been most challenging in setting out to plant this church for the Lord? Bueno, el poder enfrentarme a una realidad que pues se ve mucho en Colombia, y es que las doctrinas reformadas son desconocidas para la gente, ¿no? Yeah. Doctrinas bíblicas. Maybe my best or difficult challenge was preaching the Reformed doctrines, because most people in that time didn't know the theology, the Reformed theology. So this is was one of my difficult challenge. It still is. Entonces el tratar de buscar como compañerismo en otros pastores y saber pues que ellos, o sea, te veían como que no, tú tienes otra doctrina, ¿no? Tú no eres como nosotros. So yeah, he tried to get rechazo. Friendship, partnership with other pastors, but they see them as a cult. You are not like us. You have a different view of God in the Bible. Yeah, and we've experienced that a lot here in the States as well. People not being accepting to really historic reform theology. Yeah, it's been very challenging. Eso es un gran desafío. Sí. Sí, lo que iba a decir era que lo que estamos viendo ahora, lo positivo, es que especialmente muchos jóvenes universitarios, algunos jóvenes universitarios que por medio de la internet, ¿verdad?, comienzan a buscar estudios o algún tipo de iglesias como más saludables, y se han encontrado pues con nosotros. Tenemos algunos jóvenes universitarios nuevos llegando a la iglesia. Praise God that young people, college people, are watching some Reformed pastors and Reformed pastors in YouTube, and they are finding his church
my church to come and see, oh, this is I'm seeing YouTube and internet, and now we have close to us. Sí, y pues también algunos pastores reformados, ¿no? Que la gente busca en internet y hay alguna referencia pues también de lo que son las iglesias reformadas. Entonces la gente busca a ver si encuentra alguna iglesia reformada y ha sido como por referencia que gente ha llegado también a visitarnos. So the college people are looking for reform pastors and internet, and in his church he's talking about that kind of pastors. So people who are looking for that kind of reform pastors, they can say, oh, this church have the same kind of doctrine. So in some pastors are saying, oh, in Colombia you can go in a Reformed church, in Calvary Church. Sí, entonces la iglesia se ha vuelto de alguna manera como un referente en la costa de una iglesia bíblica, y de hecho a veces en la ciudad, cuando jóvenes que están buscando como que, oye, ¿dónde estudio teología? La gente puede referenciar, no, la gente que estudia teología, yo creo que hay una iglesia que se llama Calvary. So in Colombia, when people are saying, where may I study good theology or Reformed theology? So they say, well, in the coast, they have, kind of a church, Reformed church. They study the Bible and theology. They have seminary there. So they are being knowing to be in the study seminar. So people are saying, oh, if you want to study, go there in the coast, in the Calvary Church. Mm-hmm. Within an hour of him, how many other Reformed pastors or churches does he know of? Pero que sean reformados o que no sean reformados. Church or reformados, sí. Bueno, realmente son muy pocos. Puedo decir que ahí en la ciudad como tal, puedo conocer algunos 6 pastores, pero muchos de ellos no se identifican plenamente como una iglesia reformada, sino obviamente están en proceso, ¿no? Pero en comparación con las demás iglesias, son iglesias más saludables. Maybe 6 pastors or church, but they are not saying that they are reformed right now. They are in the process to be a reformed church, but at least 6 pastors, I know they are getting in the way to reform their church. Sí. Is he involved in mentoring any of those brothers or helping them in that process? Sí, bueno, en Santa Marta, como te menciono, hay como más o menos algunas 6 iglesias, pero en otras regiones de Colombia hay otros pastores que están también en ese mismo proceso, y el Señor entonces nos ha permitido poder reunirnos con ellos. Ahora estamos orando para tener como una reunión una vez al año y poder compartir con ellos y tener como fraternidad. Yeah, so in Santa Marta, we have like 6 pastors who we are meeting together, just training them. But in others place, they're having more pastors who are knowing that we are in the process, that I'm helping them. So that's why I'm trying to do a conference every year to help them in this process. But I'm always in contact with them, trying to support them and supervise. Sí, la idea que tenemos es como tener una reunión por lo menos una vez al año con un grupo de pastores. Tenemos un grupo limitado, o sea, como más o menos 20 sería como lo máximo. Y la idea es poder tener obviamente un tema de estudio, de poder orar, de poder escuchar el trabajo que ellos están haciendo y al mismo tiempo como mentorearles, ir guiándoles en todo el proceso. So I'm planning to do once per year a meeting with that pastors, at least to listen then how can we help them. So at least once per year I'm trying to mentor them during that meeting or conference. So during the year I'm just preparing to help them during that time of conference. They are 20 pastors right now. What are they finding, or what has he found is the most difficult aspect of reforming a church? Is it expositional preaching? Is it doctrines of grace? Is it church discipline? Some of all of it? Sí, bueno, en mi experiencia, creo que el tema de la predicación es algo, sí, que es difícil porque vienes acostumbrado de pronto de predicaciones temáticas, predicaciones textuales, y luego que alguien te explique y te diga, mira, tienes que predicar, no sé, libro por libro de manera consecutiva.
leer el texto, interpretar el texto, explicar el texto. Es algo nuevo, entonces sí fue un reto el tema de la predicación expositiva. Yes, the great challenge is the preach expositional, because all of them came from didn't know how just to get some theme and use the Bible, but now to preach book by book, this is a great challenge for all the churches around us, to help them that is the Bible teaching correctly, book by book. This is a very difficult situation for them. Has he known of pastors who have lost their ministry or been fired from their church because of trying to reform? Estaba comentando que un amigo que el Señor me permitió hablarle acerca del tema de la predicación expositiva, y él me decía que para él era imposible poder predicar expositivamente. Yes, he's a friend of mine. When I told him, you need to preach expositional sermons. And he said, this is impossible for me. I can't do it. Sí, porque para ellos era como importante predicar algún tema que tenía que ver, no sé, con la actualidad. Because for his church you need to preach something was about today, modern, what is happening today, not 200 years ago. Entonces, él empezó como que, a seguir escuchando el tema. Yo empecé a enviarle pues materiales y todo eso. So that pastor keep listening. He said, I'm just listening. You teach me, and Edson start to send materials, books. Read this, read this material to see more about this y luego empezó a predicar series pequeñas y poco a poco. Pero cuando ya la iglesia comenzó a ver que él predicaba de otra manera, la denominación con la que él estaba le dijo que se fuera, que él no podía seguir predicando de esa manera. So that pastor start, small portions of the Bible and getting bigger and bigger. So when the congregation saw that he started to preach the Bible, they fired him. Y las convicciones, obviamente, que él comenzó a tener a la luz de la predicación expositiva, porque, por ejemplo, la soteriología cambió, la doctrina de la salvación, ya él la entendía que era por gracia, no por obras. El sistema eclesiástico, o sea, muchas cosas comenzaron a cambiar, y él comenzó a predicar, obviamente, ya del texto bíblico. Experience that my friends start to realize, wow, now I understand more about salvation, about every doctrine through, expositional preaching. Is there more charismatic or Catholic influence in his area? ¿Hay más carismático o católicos influencia en tu área? Sí, bueno, la religión oficial, por así decirlo, se dice que es católica, pero hay mucha influencia de iglesias carismáticas. ¿Cuál es el más? Técnicamente la iglesia católica, ¿no? Pero en la práctica se ve mucho más el efecto de las iglesias carismáticas. Yeah. Catholic is a big deal, but practical, I think charismatic church is getting bigger and bigger. Sí. What has been the encouraging work that he's seen God do in his local church? Bueno, he notado que la iglesia está madurando espiritualmente. Tenemos más hermanos involucrados en el servicio al Señor. I think the last years I can see the church more mature, and people are, involved more in the church, working, serving each other, one another. Aparte de mí, ahora mismo en la iglesia tenemos más o menos como algunos 7 hombres que enseñan la palabra, que tienen pasión por predicar, que conocen la doctrina. With me, we have in the church right now 7 more men who is teaching with passion and love for preaching and helping the church and building the church. Entonces, eso me motiva mucho, ¿no? Porque el saber que antes yo estaba solo, o sea, no tenía This is encouraging me because before I was alone, and then now we have 7 more, good men who are preaching the word and help the church getting a strong church. Pero ahora hay 7. So before I was alone, and now we have 7. Claro. Yeah, has he sought to establish a plurality of elders yet? Sí, justamente, conmigo hay otro hermano joven
que es como pastor asociado ahí en la iglesia, y tenemos 2 ancianos más ahí. So we have 2 pastors. I am one and another one, a young man. And we have others, elders in the church too. ¿Cuántos ancianos tenéis? O sea, hay un pastor asociado que se llama Juan One is the social pastor. y tengo dos ancianos And I en la have iglesia. 2 elders. Quizás para nosotros como iglesia el reto es que como la iglesia es relativamente pequeña todavía, entonces no podemos tener varios pastores o pagar varios So pastores. as a church, is a small church, we cannot pay all the pastors. So we are in this challenge to look at the balance, to have enough pastors and elders to help the church Pero in the process. Pero sí creemos obviamente en la pluralidad de ancianos y saber que necesitamos el consejo de otros ancianos para poder realmente hacer la obra, ¿no? We were looking for to have, we know that the plurality of elders is the goal of our church. So we are looking for that to apply that. Yeah. But essentially, he has 3 other elders with him, 2 lay elders and 1 Yeah. So associate. tú tienes, ¿no? Un pastor asociado y 2. Sí, claro. Sí. Yeah, that's Sí. fantastic. Is their congregation able to practice church discipline at this time? Have they matured into that? ¿Tú crees que la iglesia habéis practicado la disciplina eclesiástica o están maduros para aplicar la disciplina eclesiástica? Sí. Hemos tenido la experiencia de poder aplicar la disciplina con 2 familias, que fue bastante doloroso. Yeah, we had to apply the discipline with 2 families, and that was so painful, harmful for the church. Sí. Did he lose any members during that time? ¿Perdiste algunos miembros durante este tiempo? Las 2 familias No, salieron. outside of the 2. Salieron. Fuera de las 2 familias, ¿perdiste algún miembro más? No. No. All the Solamente church. salieron ellos. Just the 2 families. Sí, porque normalmente, bueno, en nuestro contexto, ¿no? Cuando una persona, o si es la familia completa, han sido sorprendidos en algún pecado y son llamados por los ancianos, ¿verdad? Y si no aceptan obviamente el pecado, muchos les es más fácil salir, irse y no someterse a la disciplina eclesiástica, ¿no? Entonces, esa ha sido la experiencia que hemos tenido, que no se someten y se van. Yes, the experience we have is that they were seeing, so somebody get them that they were in sin, so they should come to the elders, but instead of come to under the elders, they just left the church. So when in our context, the people they don't want to be disciplined. If they got in sin, they just left the church. Yeah. Understood. So when they were called to repentance, they just forsook the church. Yes, that's it. They forsook the church and left. Understood. Sí, o sea, primero obviamente se escucha del pecado que han cometido, se llaman, ¿verdad? Se les confronta, si es verdad, niegan que han hecho eso, pero hay evidencias. Entonces, para empezar el proceso de disciplina, no aceptan y se van. Yes, the elders call them. We know that you are in sin, so they deny the sin. Mm-hmm. And the elders said, no, but we are evidence that you are in sin, so they just renounced and left the church. Yep. So they didn't come under the authority of their pastors, as Hebrews 13:7-17 says, and they also forsook the assembling. So what book of the Bible is Pastor Edison preaching through right now? Entonces, ¿qué libro estás predicando ahora mismo en tu iglesia? Bueno, actualmente estamos llevando una serie del libro de los Hechos porque estuvimos predicando por mucho tiempo la carta a los Hebreos. We are preaching now the book of Acts. During the long time we were preaching Hebrews. Mm-hmm. Pero entonces ahora iniciamos como una serie no estamos predicando el libro de los Hechos completamente, pero los ancianos decidimos como una serie del libro de los Hechos para recordarle a nuevas personas que están llegando acerca de qué es la iglesia, cuál es el liderazgo de la iglesia, cómo debe responder la iglesia
Yeah, so we are not preaching the whole book of Acts as a book. We are just reminding the church what is the church, elders, the leaders, how is the church living. So they are using the book of Acts just to remind the church how is our the way to live as a church. Yeah, kind of how the church is to be structured. Exactly. Just using this as a structure for the church. Mm-hmm. What does a typical Sunday and what does a week look like for church life at his church? Sí, bueno, el día domingo tenemos un estudio bíblico We have a Bible study que inicia a las 8 de la mañana. at 8 in the morning. Antes teníamos el estudio, para todos. O sea, la gente llegaba y teníamos un estudio para todas las personas que llegaban. Before we had this study for everybody. So at 8 in the morning, everybody come and we have for everyone. Pero cuando conocí la metodología de grupos pequeños, especialmente aquí con la iglesia del pastor Jeff, y luego estuve ahí en la iglesia del pastor Jonathan Singh, perdón. Y Marcos me explicó acerca de cómo era la dinámica y todo eso. Después de orar y pasó casi un año. Este año empezamos los grupos pequeños el domingo. So after the TCC and learning more about the small groups, so after attending others' church, so I just realized in the Sunday we should, after 1 year praying, to apply the small group in Sundays morning. So now when people are coming, we are separating by small groups on Sunday morning. Praise the Lord. Sí, entonces a las 8 tenemos el estudio bíblico. Ahora empezamos con un material de John MacArthur que se llama Fundamentos. Now we start the small group with John MacArthur's Foundations of Faith. Sí, entonces es interesante porque es un mismo tema para todos, obviamente al nivel de cada grupo. So it's the same theme for everyone, but in their level. Entonces, de alguna manera podemos supervisar cómo va cada grupo, lo que están estudiando. So we can supervise all of them because they are doing the same things. So it's the best way to supervise. Y luego la gente, cuando ya terminan el estudio, entonces tenemos un tiempo para tomar café, los que quieran tomar café en el segundo piso. After the Bible study or the small group, we have a break to drink a coffee, fellowship with each other. Y nos preparamos entonces para el servicio, ¿no?, de adoración que inicia a las 9:15 más o menos. So 9:15 we have our main service in Sunday. Sí, iniciamos con un llamado a la adoración, alabanzas, oración y predicación de la palabra y so we worship, servicio. invitation, welcome to worship, preach the word, prayer. And ese es el día domingo. Y los días miércoles nos reunimos de 7 a 8 de la noche. so Wednesday they have at 7. Sí, de 7 a 8 y 7 to 8 in tenemos- the morning. In the afternoon, sorry. sí, tenemos oración y estudio de la palabra y listo. Un tiempo corto como para que la gente It's just a pueda short venir en la time, semana. just to have a small sermon and prayer. Yeah. Just the people can come during the week to worship and En la, pray se- together. en la semana tenemos visitas, consejería, actividades así que puedan surgir. So we ¿verdad? spend the time just visiting people around, counseling them, and help them Ujú. grow. With what frequency do they observe the Lord's Supper? Lo hacemos cada 15 días por asunto de orden, ¿no? Como tal, pero cada 15 días lo hacemos. Every 15 days, so twice per month. Sí, preferiríamos hacerlo todos los domingos, pero lo hacemos cada 15 días. We would love to do every Sunday, but we prefer to do, one Sunday yes and another no, because it's the order in the church. Sí. Has your church gotten to the point to where they have looked at missions work, even church planting in the future? What about just evangelism in the area and community? Sí, bueno, nosotros creemos que la evangelización debe de partir, ¿verdad?, de una relación. O sea, la idea es poder hacer evangelismo de una manera relacional. O sea, siempre estamos hablándole a los miembros de la iglesia de que estamos llamados a predicar el evangelio, ¿no?, de manera relacional. No tanto como un evento evangelístico, sino que
siempre debemos tener conciencia de que estamos llamados a ser discípulos. Yeah, so our focus right now is just helping people in their relationship, in their area. They have to preach in their jobs, in their community, and with their neighbors. They are responsible and committed, not as a one event, as evangelistic event, but it's in their relationship with each other. They have to preach the gospel and. Pero tenemos varios puntos en diferentes comunidades donde tenemos familias. Por ejemplo, tenemos una escuela de fútbol. So we have a different community. So in one of them, they have a school, soccer school in their community. Entonces, por medio de esa escuela de fútbol, tenemos una familia que está involucrada porque ellos fueron futbolistas. Entonces, se les predica el evangelio a través del deporte. Ellos invitan a esas personas también a ciertas actividades donde les predicamos el evangelio. Algunos de ellos están en proceso de visita. So hacemos eso. Through that is soccer school, a family is preaching the gospel and invited some of our church go there and preach to all of them and invited them to come to church pero using también, that event. Sí, pero también tenemos ahí mismo en Santa Marta, tenemos 2 escuelas, 2 colegios que nos permiten ir a predicar ahí la palabra. So in Santa Marta, we have 2 schools who allowed us to go there and preach the gospel in the school. El año pasado que tuvimos la visita de un grupo de la iglesia de Shelbyville, tuvieron la oportunidad de ir a una de esas escuelas y predicar a todos los jóvenes de ahí. The team who came from Shelby last year, they had the opportunity to went to that school and preach the word of God in the school. Oh, so there was a team from Shibuya Mills, came from Pastor Jono's church? Yes. Mm-hmm. Did Marcus lead that church? Or that team? Do you have a membership process in place when someone wants to join the church? ¿Tienes un proceso para ser miembro de la iglesia? Sí, claro. ¿Una clase de membresía? Sí. What does that look like? Sí, normalmente nosotros tenemos, cuando una persona llega a la iglesia y comienza a asistir a la iglesia, entonces hablamos de asistentes regulares. When someone is regular attending the church, we are talking for someone who is constantly during a couple of time. Sí, entonces después de un tiempo esperamos que esa persona por lo menos pueda estar asistiendo ya con regularidad, que la iglesia, los hermanos lo identifiquen, quién es esa persona o si es una familia. When the church identifies esta persona is attending regularly, so then they start to a class membership. Entonces le preguntamos que si quiere más información acerca de lo que es la iglesia, quiénes somos, qué hacemos. So after that time, they will start to ask, do you want to know more about membership? You know how to be a member of our church? Tenemos algunos manuales, algunos libros que también regalamos para que ellos conozcan un poco más de lo que es la iglesia. So we have some kind of books we just give to them to read this book to know more about what it means. Member of the church. Sí, ya de manera personal le explicamos un poquito acerca de la diferencia entre ser un asistente de la iglesia y poder hacer la membresía de la iglesia. So in a particular way, we explain what is the difference in being just attendance and member of the church. Sí, y cuando pues ya la persona obviamente tiene ya más luz acerca de lo que significa ser miembro, la persona acepta y dice, no, me gustaría pues hacer la membresía. Entonces tenemos una clase de membresía, tenemos 8 lecciones. So after that process, the person, they said, do you want to be a member of the church? So the person said, yeah, I would love to do that. I know more about it, so I want to be a member. So they have 8 lessons for the class. Entonces tenemos un manual y una vez que ya esas personas terminen las lecciones, luego tienen una reunión con los ancianos y pues cualquier pregunta que ellos quieran hacerle, personal o de la doctrina o algo. So after the 8 sessions, that person came with all the elders, and if they have questions about the church or doubts, they can ask them that question. Entonces, si están listos, si están de acuerdo y todo eso, entonces en un servicio ya dominical
se presentan, quiénes son ellos, el tiempo que han estado en la iglesia, por qué quieren hacer su membresía, el compromiso que tienen. So after a while, so they present that candidated to be a members in the church in the Sunday service. Yeah. Sí. Brother, I praise God for the faithful work that you are doing there. Yo alabo al Señor por el fiel trabajo que se está haciendo allí. Sí, gracias. Expositional preaching, every member ministry. Predicando expositivamente, los miembros participando en la iglesia. Covenant membership, church discipline. Un compromiso de los miembros, ¿no? De disciplina en la iglesia. This is so exciting to hear. Eso es excitante ver eso en tu iglesia. So last question. How does Anchored in Truth come alongside and participate? Última pregunta. ¿Cómo anclados en la verdad participa en tu ministerio? ¿Cómo es? Sí, bueno, damos gracias a Dios por conocer del ministerio, ¿verdad? Anclados en la verdad. Porque se une obviamente al trabajo de la iglesia. No es algo que ellos, como una idea por allá, ¿verdad? Extraña que ellos se inventaron, sino que es parte de lo que es la iglesia. I'm so thankful for Anchored Truth that they are participating with me as a local church, not just help me as a mission, but is in the local church participating with me side by side. Entonces, normalmente ahora pues que tenemos la experiencia de recibir equipos misioneros, siempre el pastor Steve nos escribe preguntándonos qué necesita la iglesia, cómo podemos apoyarles, cómo pueden servir. Entonces nosotros podemos decirle, mira, vamos a tener una conferencia, vamos a tener una reunión con damas, vamos a ir a estas escuelas, vamos a predicar. Entonces ellos se unen al trabajo de la iglesia y eso es significativo para nosotros. Yeah, so after receiving teams who came to help us to face all the challenge, at the school, at the soccer game or someplace, so Anchoring Truth is just sending teams to help us in our challenge in our community. This is helpful because we feel we are together with another church, a group of church helping us, supporting us in our challenge. So Pastor Steve called me and said, what do you need? What as Anchoring Truth can help you be a better church? So he feel like, well, we need this side with that side, we need this. So the team who came, they know what we needed. Yeah. And so they can help us. Sí, y quizás, bueno, lo otro también que creo que es bien significativo es la amistad que podemos tener con otros pastores, ¿no? Que están haciendo pues también un trabajo similar al que nosotros estamos haciendo. Yeah, so another point is have a friendship with other pastors who is facing the same problem as us. So this fellowship, friendship, this is so encouraged and building up our hearts. Varios hermanos me escriben, Edison, ¿cómo vas y tal? ¿Qué estás haciendo? Y estamos siempre en diálogo, ¿no? Conversando con algunos. So many pastors just text me, how are you doing in Colombia? And so this relationship with other pastors around the world is so encouraging. Mm-hmm. And are they playing a role yet in any of the pastor training, the conference that you were talking about doing? Ellos anclados en la verdad están participando activamente en estas conferencias, entrenamientos de los pastores allí, de las conferencias que tú estás diciendo. ¿Ellos tienen algún rol en esto? Sí, claro. Bueno, con el pastor Steve iniciamos el año pasado y el pastor Steve estuvo visitándonos con el pastor Harman, también de Honduras. Y fue bonito, ¿no? Un buen tiempo con el grupo de pastores, escuchando el trabajo que están haciendo, orando los unos por los otros. Entonces sí, o sea, ahí vemos la participación también del ministerio. Our first conference was with Pastor Steve and Pastor Harmon last year. So they are actively participating in help to building that partnership with other pastors in the area. Do you already have a conference plan for this coming year? ¿Tú tienes planificado alguna conferencia para este año? Para el otro año tenemos para este año, ahora que vayan los hermanos el grupo que va a enviar, que no sabemos quiénes son, pero sí hay una conferencia para damas que se va a dar.
We will have a women conference this year. So he is waiting who is coming. He doesn't know yet, but someone is coming to do a women conference this year. Not for that pastor, but for women families in the church. All right. Well, tell him if he wants to do a pastor's conference that I'll see if I can make myself available and we can call it Conference by the Coast. Él dice, si tú estás buscando a alguien para hacer una conferencia para pastores en la costa, en la playa, él puede se candidatar. Claro que sí, estaremos avisándote, dándote fechas. They will tell you the dates in advance. Yeah. Igor took us to the coast when we were in Spain, and that was really beautiful. Tarragona. Yeah. The Mediterranean Sea, right? Yes, Mediterranean. Cuando ellos vinieron a Lleida, yo llevé ellos a Tarragona, que también es playa. Muy bonito. Chévere. Well, I think that's all the questions that I have. I think we got to know Pastor Edison a lot better today. Creo que nos hemos conocido a ti un poco mejor en este día de hoy. Sí. No, gracias por el tiempo y por las preguntas. Thank you for the questions and for the time. Yeah, we're looking forward to having you this week at First Baptist, and I hope to be a blessing to you. Amén. Gracias. Well, thank you, brothers. Thank you for listening to this episode of the First Podcast. Until next time, for your joy and God's glory.